La mujer de limpieza habló 7 idiomas y dejó al millonario en shock. El sol caía con fuerza sobre la avenida Reforma, y los reflejos de los edificios de cristal parecían insultar a quienes caminaban por las calles polvorientas de los barrios más humildes de la Ciudad de México. Marco Beltrán descendió de su automóvil negro, un Bentley que parecía absorber la luz del sol en su carrocería impecable. Su mirada se cruzó con la de los transeúntes, con un aire de desdén tan evidente que algunos apartaban la vista para no provocar un choque visual incómodo. Caminaba con paso firme, casi desafiando al mundo a detenerlo, mientras ajustaba su reloj de oro que relucía en su muñeca. La ropa, la postura, incluso la forma en que su cabello estaba peinadamente impecable, eran declaraciones silenciosas de poder, de riqueza, de alguien que nunca había conocido límites. A unos metros, Valeria Cruz limpiaba la acera frente a un pequeño edificio de oficinas. Su uniforme estaba descolorido por el sol y los lavados constantes, pero ella lo llevaba con dignidad, como quien se sabe útil, aunque ignorada por quienes pasaban. La escoba en sus manos se movía con precisión casi mecánica, y cada paso que daba era seguro, aunque invisible para la mayoría. Sin embargo, sus ojos, brillantes y atentos, parecían leer más allá de la superficie, como si captaran la esencia de cada persona que cruzaba frente a ella. No había miedo, solo concentración y una especie de calma desafiante que no se enseñaba en ninguna escuela. Marco detuvo su paso justo frente a la acera que ella limpiaba, levantando levemente una ceja al ver la escena. La primera reacción de muchos sería ignorarla, pero algo en la forma en que ella movía la escoba, la forma en que su cabello caía suavemente sobre su frente, le produjo un extraño impulso de curiosidad. La miró fijamente, evaluando, calculando. No era común encontrarse con alguien que no se intimidara por su presencia, alguien que no apartara la mirada ni mostrara sumisión. Él estaba acostumbrado a que las personas se doblegaran ante su riqueza y su posición. Que alguien lo enfrentara con simples gestos era un concepto que le resultaba casi ofensivo. Valeria, sin dejar de barrer, lo percibió antes de que él pronunciara palabra. Sus ojos se entrecerraron levemente, y un pequeño arco de sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amistosa, era un desafío silencioso, una prueba de carácter que Marco nunca había experimentado con tanta claridad. La calle vibraba con el ruido de los automóviles, de los vendedores ambulantes y del tráfico caótico, pero en ese instante parecía que todo se reducía a la distancia que los separaba. La tensión era casi tangible, un hilo invisible que los conectaba, aunque él no podía admitirlo. «Buen día», dijo Marco con un tono que mezclaba cortesía y autoridad. «¿Podría apartarse un momento? Mi auto necesita pasar». Valeria levantó la cabeza mirándolo sin prisa, y por un instante, la expresión de desdén que él esperaba ver no apareció. En su lugar, hubo un brillo irónico en sus ojos, una especie de reto silencioso. «Claro, señor», respondió ella, dejando escapar un suspiro apenas audible, aunque no estaba en mis planes interrumpirle el paso. Marco frunció el ceño, sorprendido por la calma con la que hablaba y por la forma en que no se inclinaba ante él. Era evidente que no estaba acostumbrado a ser tratado así, y por primera vez en mucho tiempo sintió una leve incomodidad. Cada palabra de Valeria parecía medirlo, evaluarlo, y eso, en lugar de irritarlo del todo, encendió un interés inesperado. Se acercó unos pasos más, intentando imponer su presencia, y Valeria apenas movió la escoba. Su cuerpo se mantuvo firme, su postura erguida, y su mirada nunca dejó la de él. Marco deseaba que bajara la vista, que se mostrara tímida o nerviosa, pero nada de eso ocurrió. «Debe estar acostumbrada a que la gente la ignore», dijo con un toque de sarcasmo en la voz, como si jugara a adivinar su historia. «Pero no todos tienen tiempo para eso». Valeria arqueó una ceja y, sin dejar de barrer, replicó:
Algunos aprenden a mirar más allá de lo visible, Señor. Otros solo ven lo que quieren ver. Marco sintió un ligero escalofrío al escuchar la precisión de su comentario. No era solo una observación, había una intención, un filo oculto detrás de cada palabra. Por un instante, deseó cambiar de tema, huir de la sensación de que estaba siendo evaluado por alguien que no conocía. Pero su orgullo no le permitió hacerlo. Interesante, dijo cruzando los brazos, tratando de recuperar el control. ¿Y qué más sabe usted de mí, además de lo que ve? Valeria sonrió de manera casi imperceptible, sin apartar la vista de él. Lo suficiente para saber que muchas veces la riqueza ciega, señor. Ciega y hace creer que uno manda sobre todo, incluso sobre la realidad. El sonido de los autos y las voces de los vendedores se mezclaba con la tensión silenciosa que crecía entre ellos. Marco, acostumbrado a controlar cada situación, sintió por primera vez que no podía prever sus movimientos, ni sus palabras, ni la calma que emanaba de ella. Era incómodo, sí, pero también fascinante. Un pequeño grupo de transeúntes los observaba desde la acera opuesta. Algunos murmuraban entre ellos, señalando discretamente, pero Valeria ni siquiera los percibía. Su atención estaba completamente enfocada en Marco, y aunque no lo admitiera, había logrado algo que pocos habían conseguido: capturar su interés sin esfuerzo, con simples palabras y gestos mínimos. «Entonces, ¿qué me propone?», preguntó Marco, intentando que su voz sonara firme, autoritaria. «¿Acaso pretende enseñarme algo?». Valeria dejó la escoba apoyada contra la pared y se cruzó de brazos. Su postura no era desafiante de manera obvia, pero había una seguridad silenciosa que la hacía imponente. «No, señor», dijo con suavidad, pero con firmeza. «Solo espero que usted aprenda a mirar sin miedo, aunque sea por un momento». Marco sintió que su orgullo estaba siendo cuestionado, y por un instante, un atisbo de respeto se mezcló con la irritación. Quiso replicar con alguna frase que reafirmara su poder, pero ninguna palabra surgió de inmediato. El silencio que siguió fue pesado, cargado de expectativas no expresadas. Finalmente, Marco respiró hondo y dio un paso atrás, aunque su mirada no se apartó de la de Valeria. Por primera vez, se permitió observarla sin la necesidad de juzgarla de inmediato. Había algo en ella que no encajaba con las etiquetas que acostumbraba poner a las personas. Su inteligencia era evidente, su seguridad palpable, y su misterio lo desarmaba lentamente. «Bien», dijo con un matiz de curiosidad que no podía ocultar del todo. «Parece que sabe más de lo que aparenta». Valeria asintió levemente, y por primera vez, su sonrisa se amplió un poco más, sin arrogancia, solo con la tranquilidad de quien sabe su propio valor. El Bentley de Marco rugió cuando arrancó, y el ruido volvió a llenar la avenida, mezclándose con el bullicio de la ciudad. Sin embargo, el efecto de aquel breve encuentro permaneció, como una marca invisible que ni él ni Valeria podían ignorar. Marco condujo con la cabeza llena de preguntas, intrigado por la seguridad y el misterio de aquella mujer que, con tan solo palabras y miradas, había desafiado todo lo que él creía saber sobre las personas. Mientras tanto, Valeria volvió a su tarea, pero su mente no estaba únicamente en el barrido de la acera. Pensaba en el hombre que había pasado frente a ella, en su arrogancia y en la curiosa chispa de vulnerabilidad que había detectado en su mirada. Sabía que aquel encuentro no sería olvidado fácilmente, ni por ella ni por él. Algo había cambiado en el aire, un hilo invisible que los conectaba sin que ninguno de los dos quisiera admitirlo. La avenida seguía viva con su caos cotidiano. Los vendedores gritaban sus mercancías, los coches aceleraban en medio de los baches y los peatones sorteaban charcos y polvo. Sin embargo, en medio de todo, dos mundos se habían tocado, aunque de manera breve y fugaz: el de la riqueza absoluta y la impecable seguridad de la calle, el de la arrogancia frente al conocimiento silencioso.
Una chispa había encendido la curiosidad, y ni Marco ni Valeria lo sabían. Pero aquel pequeño choque de mundos sería el inicio de algo que transformaría sus vidas, desafiando cada prejuicio, cada orgullo, cada expectativa que habían tenido hasta ese momento. El sol continuaba su descenso, pintando de dorado los vidrios de los edificios y las aceras polvorientas. Marco giró en la esquina y desapareció entre el tráfico, mientras Valeria guardaba la escoba y se inclinaba a observar la calle por un instante, como si el aire mismo le trajera un presagio de lo que estaba por venir. La ciudad seguía su ritmo implacable, pero en el corazón de aquella avenida, un encuentro inesperado había marcado el principio de una historia que nadie habría podido anticipar. El contraste entre riqueza y humildad, entre arrogancia y desafío silencioso, quedaba claro. Y mientras Marco Beltrán se adentraba en su mundo de lujo y control, y Valeria Cruz permanecía en su universo de resistencia y dignidad, algo latente se insinuaba en el aire. La promesa de que aquel choque, aunque pequeño, cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre, dejando en evidencia que la inteligencia, el carácter y el misterio podían superar cualquier muro de dinero o poder. Y así, la avenida siguió testigo de lo inevitable. Dos almas, separadas por mundos distintos, se habían encontrado por primera vez, y ninguna de las dos volvería a ser la misma. Marco Beltrán entró en su oficina de lujo en la Torre Mayor, donde los ventanales del piso 20 ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. La luz del sol bañaba la ciudad con tonos dorados y naranjas, reflejándose en el vidrio de los rascacielos, pero nada de eso parecía capaz de suavizar la rigidez en su rostro. Se quitó el saco con movimientos precisos, lo colgó en un perchero de caoba y se acercó a su escritorio de mármol negro, donde todo estaba organizado al milímetro. Papeles perfectamente alineados, bolígrafos de diseño, pantallas encendidas mostrando gráficos y números que solo él podía interpretar. Todo parecía bajo control, cada detalle medido, cada decisión anticipada, y aún así, había algo que lo incomodaba profundamente. Se dejó caer en la silla de cuero, apoyó los brazos sobre el escritorio y cerró los ojos por un instante. La presión de los próximos días le pesaba. El compromiso con Renata del Real, el evento de su empresa, las expectativas de socios y familia. Todo lo que había construido a lo largo de los años, cada logro, cada adquisición, parecía de pronto vacío frente a una sensación que no sabía nombrar. La perfección de su vida material no llenaba el espacio que sentía dentro de sí. Había logrado todo lo que cualquier hombre podría desear, pero algo intangible le recordaba que nada de eso era suficiente. Marco abrió los ojos y dejó que su mirada recorriera la oficina, pero no encontró respuestas. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo, esculturas de metal pulido y fotografías enmarcadas de paisajes que él jamás había pisado, pero que poseía como símbolo de estatus. La temperatura era perfecta, el aroma a cuero y madera llenaba el ambiente. Cada detalle cuidadosamente seleccionado para transmitir poder y sofisticación. Sin embargo, el vacío seguía ahí, como un espacio que ningún lujo podía ocupar. Su teléfono vibró y al verlo, un mensaje de su asistente le recordó la agenda apretada. Reuniones, llamadas, decisiones de último minuto. Marco lo miró sin entusiasmo, con una mezcla de agotamiento y resignación. No era la rutina lo que le pesaba, era la sensación de estar atrapado en un molde que él mismo había construido. Un molde que le exigía siempre mostrar fuerza, control y perfección. Se dio cuenta de que había días en que incluso hablar con personas le resultaba un esfuerzo calculado, porque cada palabra debía medir el impacto que tendría, cada gesto evaluaba la percepción de los demás. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando las manos en el vidrio frío. La ciudad se extendía frente a él, llena de movimiento y ruido, con gente luchando por ganarse la vida en medio de la desigualdad.
Observó un pequeño mercado improvisado en una calle lateral, donde vendedores ofrecían frutas y tortillas recién hechas. Los niños corrían entre los puestos, riendo, ignorando la pobreza que los rodeaba. Marco los miró con una mezcla de curiosidad y distancia. Eran mundos que no conocía de cerca, pero que, de alguna manera, comenzaban a despertarle algo que hacía tiempo había enterrado. La sensación de que existía algo más allá de su rutina perfecta. Algo que no podía comprar ni controlar. Su pensamiento se desvió hacia Valeria Cruz. La imagen de la mujer de limpieza apareció con claridad en su mente. La manera en que lo miró, la calma con la que respondió a su tono autoritario, la seguridad que emanaba sin esfuerzo. No era solo que no se intimidara, era que lo confrontaba con su propia arrogancia. Lo obligaba a enfrentarse a un reflejo de sí mismo que no quería reconocer. Cada palabra que ella había pronunciado resonaba en su mente, como pequeñas punzadas de realidad que le recordaban que su mundo, aunque perfecto, estaba limitado. Marco se recostó en la silla nuevamente, apoyando la cabeza en sus manos. Pensó en su vida hasta ese momento, los negocios, las fiestas, los viajes, la imagen impecable que mantenía ante la sociedad. Todo parecía irrelevante frente a la sensación de que había perdido algo esencial, algo que ni el dinero ni el poder podían devolver. Recordó los encuentros familiares, los amigos que habían ido y venido, las conversaciones vacías llenas de superficialidad, y comprendió que la conexión humana real se había convertido en un territorio desconocido para él. Se levantó de nuevo y caminó hacia la estantería que contenía libros de arte, historia, economía y filosofía. Tomó uno al azar y lo abrió, pero apenas logró leer un par de líneas antes de cerrar los ojos y suspirar. La lectura no llenaba su vacío, solo lo enfrentaba a su propia incapacidad de comprender que había áreas de la vida que el dinero no podía tocar. Fue entonces cuando recordó un detalle que había pasado por alto en su encuentro con Valeria. La forma en que ella parecía conocer más de la ciudad y de la gente que él mismo. Era como si tuviera acceso a secretos que él, con todo su poder, no podía alcanzar. Marco caminó de un lado a otro de la oficina, inquieto. Su reflejo en el vidrio del ventanal mostraba a un hombre elegante, impecable, seguro de sí mismo, pero con una expresión que traicionaba la inquietud interna. Por un momento, deseó poder confrontar a Valeria de nuevo, descubrir cómo alguien tan aparentemente común podía desafiarlo de esa manera. La idea de invitarla a algún lugar, de conocer más sobre ella, se cruzó en su mente, aunque la descartó de inmediato por su orgullo. No era común para él sentirse intrigado por alguien fuera de su círculo social, aún menos, sentirse vulnerable ante esa curiosidad. En medio de esos pensamientos, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Renata, recordándole la cena de preparación del evento de compromiso. Marco sintió una mezcla de tensión y fastidio. La relación con Renata siempre había estado marcada por expectativas sociales, apariencia y control mutuo, sin espacio para la autenticidad. Cada mensaje de ella, cada recordatorio de los compromisos, reforzaba la sensación de que estaba atrapado en un mundo que ya no le satisfacía del todo. La imagen de Valeria y la espontaneidad que ella representaba contrastaban fuertemente con la frialdad calculada de Renata. Se sirvió un vaso de whisky y lo levantó hacia la luz que entraba por el ventanal. La bebida se movió lentamente, reflejando los tonos dorados del atardecer. Marco bebió un sorbo, intentando calmar la mente inquieta, pero el sabor no logró disipar la sensación de vacío. Cada trago parecía recordarle que, aunque podía controlar negocios, números y personas, no podía controlar lo que sentía ni lo que comenzaba a despertar en él. Caminó hacia la sala de reuniones y se sentó frente a la pantalla táctil que mostraba proyecciones de proyectos y cifras. Las estadísticas eran perfectas, los resultados impecables, pero de nuevo,
Nada de eso llenaba el espacio que Valeria había ocupado en su pensamiento desde aquel breve encuentro en la acera. La ironía de la situación no lo dejó indiferente. Un encuentro de apenas unos minutos con alguien que él consideraba inferior socialmente había logrado desestabilizarlo más que cualquier reunión, negociación o crisis empresarial. Marco se recostó en la silla, dejando que la vista se perdiera en la ciudad. Los sonidos lejanos de la ciudad se mezclaban con su respiración y con los recuerdos recientes de aquella mirada firme y desafiante. No podía evitar preguntarse cómo alguien podía irradiar tanta seguridad sin necesidad de dinero ni posición. Cómo podía retarlo sin siquiera proponérselo, y cómo esa sensación comenzaba a ser más importante que cualquier logro material. El viento caliente de la tarde entraba por la ventana abierta, moviendo ligeramente las cortinas blancas. Marco sintió un escalofrío leve, como si el aire mismo trajera consigo una advertencia, que lo que estaba por venir cambiaría su percepción del poder, del control y de la riqueza. La imagen de Valeria, su voz calmada y firme, su mirada inquisitiva, se repetía una y otra vez en su mente. No había orgullo que pudiera apagar la curiosidad que ella había despertado, ni riqueza que pudiera llenar el vacío que su encuentro había hecho evidente. Finalmente, Marco se levantó, caminó hacia el ventanal y apoyó las manos en el vidrio. La ciudad parecía infinitamente extensa, pero él se sentía atrapado en un espacio limitado dentro de su propia vida. Por primera vez, comprendió que había algo en la espontaneidad, en la honestidad y en la inteligencia natural de las personas que el dinero no podía comprar. Valeria representaba todo eso y más. Un desafío silencioso que lo obligaba a cuestionar no solo su percepción de los demás, sino también su relación consigo mismo. El reloj marcaba la hora exacta en que la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, tiñendo la ciudad de tonos cálidos y profundos. Marco permaneció allí, inmóvil, con una mezcla de confusión, admiración y una incomodidad que nunca había experimentado antes. Algo dentro de él sabía que aquel breve encuentro no se limitaría a una curiosidad pasajera, sino que sería el inicio de un proceso que transformaría su forma de ver la vida, las relaciones y quizás a sí mismo. Mientras la oficina se llenaba lentamente de sombras alargadas, Marco Beltrán permaneció frente al ventanal, consciente de que la intriga y la inteligencia de Valeria Cruz habían dejado una marca que ningún lujo, poder o control podría borrar. Por primera vez, la perfección de su mundo parecía insuficiente, y la idea de que alguien pudiera desafiarlo con simples palabras y gestos lo impulsaba a buscar algo más, algo que aún no comprendía del todo, pero que sabía que cambiaría su destino. La tarde comenzaba a desvanecerse en tonos cálidos y dorados sobre la Ciudad de México, mientras Marco Beltrán caminaba con paso firme por una calle estrecha del barrio de Polanco, rumbo a una reunión de negocios que prometía ser rutinaria. Su mente, sin embargo, estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en Valeria Cruz, la mujer de limpieza que había cruzado su camino días atrás. Su imagen aparecía en su mente con una claridad inquietante. La forma en que mantenía la mirada, la seguridad silenciosa de cada gesto, y esa calma que parecía burlarse de su arrogancia. Cada paso que daba hacía que su curiosidad creciera, una curiosidad que no estaba acostumbrado a sentir. Al doblar la esquina, la vio de nuevo. Estaba junto a un pequeño puesto de flores, organizando ramos con manos expertas y ágiles, mientras conversaba con un cliente en un tono claro y confiado. No había rastros de sumisión ni miedo, solo una seguridad que parecía irradiar desde su interior. Marco se detuvo, observándola desde la distancia, sintiendo una extraña mezcla de admiración y desconcierto. Valeria, al notar la presencia de alguien observándola, levantó la cabeza y sus ojos se cruzaron con los suyos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Marco no podía apartar la mirada, y ella, con un gesto casi imperceptible,
Lo evaluaba con la misma intensidad. «Buenos días», dijo Marco intentando sonar casual, aunque su tono llevaba un matiz de autoridad natural. «No esperaba encontrarte por aquí». Valeria lo miró de arriba a abajo sin inmutarse, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios, no amable, sino desafiante. «No estoy en ningún lugar por casualidad, señor», respondió con voz firme. «Pero supongo que usted tampoco». El comentario, simple y directo, produjo en Marco un efecto que no esperaba. Su orgullo y su control se veían cuestionados, y por primera vez, alguien parecía manejar la situación mejor que él. Se acercó unos pasos, midiendo la distancia, intentando imponer su presencia, aunque sabía que no funcionaría como en otros encuentros. «Curioso», dijo cruzándose de brazos. «Me parece que no teme decir lo que piensa, aunque cree que es prudente». Valeria arqueó una ceja, con la misma seguridad de siempre, y respondió sin titubear. «Prudencia y miedo no son lo mismo, señor. Yo elijo el primero. Algunos eligen ignorar lo que no comprenden». Marco sintió un ligero escalofrío. Aquella mujer no solo lo desafiaba, lo forzaban a enfrentar su propia arrogancia. La ironía de la situación lo hizo sonreír apenas, pero por dentro había un torbellino de emociones que no podía controlar. La sensación de ser observado y analizado por alguien que no pertenecía a su mundo era nueva, desconcertante y, de algún modo, fascinante. «Entonces, ¿qué hace aquí?», preguntó, con un intento de tono inquisitivo que más parecía un desafío. «¿Trabaja en este barrio? ¿O simplemente pasea entre los puestos de flores para observar a la gente?». Valeria giró ligeramente la cabeza con los ramos de flores en sus manos, y lo miró con intensidad, como si evaluara cada palabra antes de responder. «Trabajo», dijo con simpleza. «Observo, aprendo, vivo». «¿Y usted?», agregó con un tono que bordeaba la burla. «Parece que observa más de lo que participa en la vida real». Marco respiró hondo, reconociendo en silencio que aquel encuentro no era como cualquier otro. Cada palabra de Valeria estaba cargada de significado, de subtexto, de un conocimiento que él aún no podía descifrar del todo. La forma en que se mantenía firme, sin titubeos, sin demostrar miedo ni sumisión, era un desafío directo a su mundo ordenado y controlado. «Me sorprende tu confianza», dijo Marco, intentando recuperar el control de la conversación. «La mayoría de las personas se intimidan al enfrentarme». Valeria soltó un pequeño suspiro, apenas audible, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzaba a ser del todo amable. «La mayoría de las personas también creen que la riqueza lo es todo», replicó. «Yo solo veo más allá de lo que muestran». Marco frunció el ceño, pero no con ira. La tensión entre ellos no era hostil, sino provocativa. Cada frase, cada gesto, cada mirada parecía ser un juego silencioso de poder y curiosidad. Por primera vez, Marco se encontró sin palabras inmediatas para responder. Un hecho raro para alguien acostumbrado a dominar cualquier interacción. «¿Y qué más sabe de mí?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella, con la intención de provocar una reacción. «Dime, ¿ves solo al hombre rico o a alguien que ha construido todo a su manera?». Valeria lo miró fijamente, con un brillo en los ojos que mezclaba desafío y conocimiento, y respondió. «Veo a alguien que cree controlar todo, pero que en realidad está empezando a descubrir que no puede controlar lo que importa de verdad». El comentario golpeó a Marco con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. La ciudad a su alrededor parecía desvanecerse. El ruido de los autos, las conversaciones, los vendedores ambulantes, todo se convirtió en un murmullo distante. Solo existía Valeria, y la forma en que lo desafiaba sin necesidad de alzar la voz. «Es curioso», dijo él con una mezcla de ironía y asombro. «Me pregunto cómo alguien como tú puede tener tanta claridad sobre alguien como yo». Valeria sonrió de nuevo.
esta vez un poco más amplia, dejando entrever una satisfacción silenciosa. Tal vez porque he aprendido a escuchar lo que no se dice, a ver lo que otros prefieren ignorar, contestó, girando ligeramente sobre sus talones para organizar los ramos de flores. Y también porque sé que el orgullo no siempre va acompañado de sabiduría. Marco tragó saliva, consciente de que aquel encuentro lo estaba sacando de su zona de confort, un lugar donde él siempre había tenido el control absoluto. Cada palabra de Valeria actuaba como un espejo que le mostraba su propia vulnerabilidad, su propio vacío emocional. Por un momento, consideró alejarse, terminar la conversación, mantener la distancia. Pero algo en su interior lo impulsaba a quedarse, a descubrir más, a entender cómo alguien con tan poca apariencia de poder podía desarmarlo con tanta facilidad. «Bien», dijo finalmente, con un tono que mezclaba curiosidad y respeto. «Parece que tienes más de lo que aparentas. ¿Qué propones entonces? ¿Seguir este juego de palabras o mostrarme algo más?» Valeria lo miró con la misma serenidad de siempre, sin prisa, y respondió: «No necesito proponerte nada, señor. Solo hago lo que siempre hago, vivo y observo. Pero si usted está dispuesto a aprender, tal vez pueda mostrarle que hay cosas que ni el dinero ni el poder pueden otorgar». Marco sintió un extraño impulso de acercarse, de intentar entender más, de explorar aquello que parecía inalcanzable. Por primera vez, la línea entre curiosidad y fascinación se difuminaba, y su orgullo no bastaba para mantenerlo indiferente. Un tranvía pasó cerca, haciendo vibrar el suelo, y los sonidos de la ciudad regresaron con fuerza. Valeria aprovechó el momento para recoger un ramo terminado y ofrecérselo a un cliente que pasaba. Marco observó la interacción, notando la naturalidad con la que ella se movía, la seguridad de su presencia y la forma en que la gente respondía a ella sin necesidad de su riqueza o estatus. La escena le provocó un sentimiento inesperado, admiración mezclada con un atisbo de envidia silenciosa. «Debo admitirlo», dijo Marco, con un suspiro que apenas se notó. «No esperaba encontrar a alguien capaz de desarmarme solo con palabras y miradas». Valeria se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Eso suele pasar cuando uno está acostumbrado a que todo le obedezca. La sorpresa no siempre es bienvenida, pero es inevitable. Marco se permitió una leve sonrisa, consciente de que aquel encuentro había dejado una marca profunda en su pensamiento. No era solo la inteligencia de Valeria, era su autenticidad, su seguridad, su capacidad de mirar más allá de lo evidente. Por primera vez en mucho tiempo, Marco sentía que alguien estaba cambiando su perspectiva, que un simple cruce en la calle podía tener consecuencias que ni él estaba preparado para enfrentar. El sol continuaba su descenso, tiñendo la ciudad de tonos cálidos, y la avenida parecía menos hostil y más viva al mismo tiempo. Marco dio un paso atrás, finalmente aceptando que aquella mujer no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Valeria, mientras tanto, volvió a su tarea, consciente de que su encuentro con el hombre rico había sido solo un instante, pero suficiente para encender algo en ambos. Una curiosidad que desafiaba su mundo y que, sin saberlo, comenzaba a tejer los hilos de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. Y mientras la tarde se desvanecía en un cielo dorado, Marco Beltrán comprendió que aquel encuentro inesperado no había sido casualidad. Valeria Cruz no solo lo había enfrentado, sino que había despertado en él un interés y una inquietud que lo perseguirían, marcando el inicio de un camino donde su orgullo, su riqueza y su control serían desafiados de maneras que nunca había experimentado. El cielo comenzaba a teñirse de un azul profundo, mientras la ciudad se preparaba para la noche. Marco Beltrán caminaba por la acera de Polanco con paso medido, su traje impecable, reflejando la luz que aún quedaba en los escaparates. Su mente no podía liberarse de la imagen de Valeria Cruz, la mujer de limpieza que lo había enfrentado sin esfuerzo alguno. La forma en que ella lo había desafiado, el tono de su voz,
la seguridad de sus gestos, seguían resonando en su cabeza como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Por primera vez, se sentía incómodamente intrigado por alguien fuera de su círculo social, y esa sensación le resultaba extrañamente adictiva. La encontró en un pequeño café al final de la avenida. Valeria estaba sentada en una mesa junto a la ventana, su uniforme limpio y ordenado pero sin pretensiones, con una libreta abierta frente a ella y un lápiz entre los dedos. No parecía preocuparse por el mundo exterior. Su concentración estaba en algo que Marco aún no podía descifrar. Cuando sus ojos se cruzaron, él sintió un instante de reconocimiento, como si aquel breve contacto visual contuviera más información que cualquier conversación superficial. Valeria levantó la mirada, apenas arqueando una ceja, y su pequeña sonrisa irónica lo recibió sin palabras. «No esperaba verte aquí», dijo Marco, intentando un tono casual, aunque su voz traicionaba un ligero temblor de curiosidad. «Supongo que el café también es parte de tu rutina». Valeria no se inmutó. Movió ligeramente la cabeza, como evaluando si valía la pena responder. Finalmente, su voz se alzó, clara y firme. «No es parte de mi rutina, señor, pero a veces uno encuentra lugares donde el mundo se detiene un poco y permite pensar». Marco frunció el ceño. La frase parecía simple, pero tenía un peso, una intención que él no podía ignorar. Cada palabra de Valeria estaba calculada, sin esfuerzo aparente, y a la vez contenía un subtexto que desafiaba su autoridad. «Interesante», dijo Marco cruzándose de brazos. «La mayoría de las personas solo buscan impresionar o ser vistas. Tú, parece que prefieres observar». Valeria dejó escapar un suspiro que no era de cansancio, sino de diversión contenida. Sus labios se curvaron en una sonrisa mínima, apenas perceptible. Observar requiere paciencia y atención. Dos cosas que pocos parecen poseer. Tú, por ejemplo, ¿las tienes? Marco sintió un pinchazo de desafío en sus palabras. Era como si ella conociera un nivel de introspección que él había evitado durante años. Se inclinó ligeramente hacia la mesa, intentando recuperar la iniciativa, pero sin éxito inmediato. Valeria mantenía la calma, segura, inalterable. «Me sorprende tu seguridad», dijo, con un tono que mezclaba ironía y admiración. «No muchas personas logran mantenerla frente a mí. La seguridad no se demuestra con dinero ni con posición», replicó Valeria manteniendo la mirada firme. «Se demuestra con claridad de pensamiento y confianza en lo que uno es». Marco tragó saliva. Aquella conversación lo estaba sacando de su zona de confort, de manera que ningún socio o empleado había logrado. Cada frase, cada mirada, cada gesto de Valeria lo hacía cuestionarse, no solo sobre ella, sino sobre sí mismo, sobre sus propias certezas y su control absoluto sobre el mundo que había construido. «Entonces, ¿crees que puedes enseñarme algo? ¿O solo disfrutas poniendo a prueba mi paciencia?», preguntó él, con un toque de sarcasmo que buscaba recuperar el control. Valeria inclinó la cabeza ligeramente, evaluando la pregunta. Su respuesta fue medida, con calma, pero cargada de un filo que Marco no pudo ignorar. «No se trata de enseñarte, señor. Se trata de mostrarte que la vida tiene matices que no se ven con el dinero ni con la posición. Algunos llaman a eso perspectiva. Otros, aprendizaje. Tú decidirás cómo llamarlo». Marco sonrió, apenas perceptiblemente, reconociendo que aquel intercambio no era un juego común. Cada palabra de Valeria estaba pensada, cada gesto medido. Y sin embargo, no había artificio. Era natural, auténtico, y eso lo desconcertaba. Por primera vez, alguien lo miraba sin temor ni admiración, sin ceder ante su poder, y eso lo hacía sentir vulnerable de una manera que no había experimentado antes. «Debo admitirlo», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No esperaba encontrar a alguien capaz de mirarme así, sin miedo, sin servilismo. Es
refrescante. Valeria levantó un hombro, como si la alabanza no tuviera gran importancia. Algunas personas no necesitan alabar ni temer. Solo existen y actúan según lo que son. Tú, por ejemplo, pareces necesitar ambas cosas. Marco sonrió con ironía, reconociendo que su orgullo estaba siendo cuestionado de manera elegante y sutil. La tensión entre ellos no era hostil, sino provocativa. Cada frase contenía un doble sentido, un subtexto que los mantenía en un juego silencioso de poder y curiosidad. Marco intentó retomar la iniciativa, pero cada intento encontraba la misma resistencia calmada y firme de Valeria. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó él, cruzándose de brazos de nuevo. ¿Seguir con este intercambio de palabras o hay algo más detrás de tu actitud? Valeria lo miró, y por un instante, su expresión pareció más seria, más profunda. «No busco proponerte nada, señor. Solo espero que comprendas que el mundo no se reduce a lo que ves o a lo que puedes controlar. Algunos aprenden eso tarde, otros nunca. Tú decidirás a cuál grupo pertenecer». Marco sintió una mezcla de admiración y desconcierto. La mujer frente a él tenía una presencia que desafiaba su comprensión, que lo obligaba a reflexionar sobre sí mismo de una manera que pocas personas habían logrado. Cada palabra, cada gesto, cada mirada contenía un mensaje oculto que él debía descifrar, y eso lo mantenía en tensión, alerta, interesado. «Eres bastante directa», dijo con un toque de sarcasmo. «La mayoría de las personas no se atrevería a hablarme así». «La mayoría de las personas tampoco sabe escuchar», respondió Valeria calmada, segura. «Y tú, señor, pareces estar empezando a aprender eso». Marco sonrió, consciente de que aquel encuentro lo estaba cambiando más de lo que estaba dispuesto a admitir. La naturalidad de Valeria, su seguridad, su capacidad de mantener la calma frente a él, desafiaba todo lo que había conocido. Por primera vez, alguien lo veía sin temor ni admiración, sin ceder ante su poder, y eso lo hacía sentirse vulnerable y al mismo tiempo intrigado. El café estaba lleno de gente, pero ellos parecían aislados, como si existieran en un espacio propio, donde cada palabra y mirada tuviera un peso mayor del habitual. Marco se permitió un instante de silencio, simplemente observándola, notando los pequeños detalles, la manera en que sus manos descansaban sobre la libreta, cómo sus ojos nunca abandonaban los suyos, la leve curva de sus labios que revelaba satisfacción contenida. Todo era parte de un conjunto que lo mantenía cautivado. «Debo admitirlo», dijo Marco inclinándose hacia adelante. «Esto es inesperado. No esperaba que alguien fuera capaz de confrontarme con tanta claridad y sin temor». «A veces lo inesperado es lo único que nos recuerda que estamos vivos», replicó Valeria con una mirada que parecía atravesarlo. «Tú, por ejemplo, necesitarías más de eso en tu vida». Marco se recostó en su silla, consciente de que aquel breve encuentro estaba desafiando todo su sentido de control y certeza. La conversación no era solo un intercambio de palabras, era un juego silencioso de poder, de inteligencia, de provocación, donde ninguno cedía y ambos ganaban algo intangible. Él, la conciencia de su vulnerabilidad. Ella, la satisfacción de haberlo hecho cuestionar su propio mundo. El sol finalmente desapareció tras los edificios y la luz del café se encendió, creando un ambiente cálido y acogedor. Marco y Valeria permanecieron frente a frente, conscientes de que aquel encuentro era solo el principio de algo mucho más grande. El orgullo de Marco y la seguridad de Valeria se entrelazaban en un juego sutil, lleno de ironía, sarcasmo y un entendimiento silencioso de que ambos estaban siendo desafiados y transformados por la presencia del otro. Mientras la ciudad respiraba su ritmo nocturno, Marco Beltrán comprendió que la mujer frente a él no era común. Cada palabra suya contenía un desafío, una provocación intelectual, un recordatorio de que la vida tenía matices que el dinero y el poder no podían otorgar.
Valeria Cruz no solo lo había confrontado, había abierto una puerta a un mundo que él no conocía, un mundo donde su orgullo, su control y su riqueza no eran suficientes para dominar la situación. Y eso, aunque desconcertante, lo mantenía atento, intrigado y de alguna manera deseando descubrir más. Marco Beltrán despertó esa mañana con una sensación extraña. No era la rutina habitual de un hombre acostumbrado a controlar cada instante de su vida. Era un nerviosismo sutil, casi imperceptible, que no podía ignorar. Mientras se preparaba frente al espejo de su amplio vestidor, ajustando la corbata y repasando mentalmente los compromisos del día, la imagen de Valeria Cruz apareció nuevamente en su mente. No era solo su curiosidad la que lo mantenía inquieto, sino un sentimiento nuevo, la necesidad de entenderla, de descifrarla, de aproximarse a algo que escapaba a su control habitual. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre impecable, seguro, poderoso, pero por primera vez con una sombra de vulnerabilidad en los ojos. Marco nunca había permitido que alguien lo desarmara sin recurrir a sus recursos, su riqueza o su autoridad. Y aún así, Valeria lo había logrado. La mujer de limpieza, con su tranquilidad natural y su capacidad de observación, lo había enfrentado con una fuerza silenciosa que ningún socio, empleado o miembro de su familia había conseguido. Esa sensación lo empujaba a una mezcla de intriga y desconcierto que lo acompañaría durante todo el día. Decidió salir a caminar por la colonia, un recorrido que normalmente haría para despejar la mente y revisar detalles de la ciudad desde la distancia de su mundo privilegiado. Cada paso parecía resonar con un significado distinto. La rutina de los barrios humildes, los vendedores ambulantes, las calles llenas de movimiento y sonidos. Todo parecía adquirir un peso nuevo, más vívido. Marco no podía dejar de notar los contrastes, y mientras lo hacía, un pensamiento se repetía. Valeria estaba en medio de todo eso, y aún así, conservaba su calma, su seguridad, su dominio sobre sí misma. La encontró nuevamente, esta vez frente a un pequeño edificio donde estaba realizando trabajos de limpieza. Valeria estaba concentrada en su labor, con guantes limpios y una postura firme, pero sus ojos brillaban con un fuego que Marco no había logrado olvidar. Cuando ella lo vio, levantó la mirada y la pequeña sonrisa que aparecía en sus labios no era de cortesía, sino de reconocimiento, como si aquel encuentro fuera un juego en el que ambos conocían las reglas, aunque no las expresaran. «No esperaba verte tan temprano», dijo Marco intentando mantener el control, aunque su tono traicionaba una curiosidad evidente. «Parece que tu día comienza antes que el mío». «Algunos comienzan antes para terminar mejor», respondió Valeria, sin levantar la voz, con esa seguridad que siempre lo desarmaba. «Otros prefieren llegar tarde y demostrar puntualidad solo en los lugares convenientes». Marco frunció levemente el ceño, sorprendido por la audacia de sus palabras. No era común que alguien lo confrontara de manera tan directa, y menos aún sin un atisbo de temor o respeto superficial. Cada palabra contenía un subtexto que lo obligaba a reconsiderar su perspectiva. Su riqueza y autoridad no bastaban para imponerle algo a ella. «Curiosa manera de ver la vida», dijo él, con un toque de ironía en la voz. «¿Siempre cuestionas a quienes parecen tener más que tú?» Valeria no dejó de trabajar, pero su mirada se mantenía fija en él, evaluando cada reacción. «No se trata de más o menos», replicó con firmeza. «Se trata de saber quiénes somos cuando nadie nos observa, de lo que hacemos sin esperar aplausos». Marco tragó saliva. Cada encuentro con ella parecía dejar un efecto profundo, como si estuviera tocando fibras que hacía tiempo había dejado de sentir. Por primera vez, se enfrentaba a alguien que no necesitaba su dinero ni su posición, y eso lo perturbaba y lo fascinaba al mismo tiempo. «Debo admitirlo», dijo, inclinándose levemente hacia adelante. «Nunca pensé que alguien pudiera confrontarme así sin miedo, sin servilismo,
sin querer ganarse nada de mí. Valeria levantó un hombro con naturalidad, y su pequeña sonrisa mostró la seguridad que siempre la caracterizaba. No busco confrontar, señor, dijo. Solo actúo según lo que soy. Algunos lo llaman honestidad, otros valentía. Tú decides qué nombre darle. Marco se recostó un instante contra la pared, observándola. Su respiración era calmada, pero él sentía una mezcla de tensión y admiración que no podía controlar. La claridad con la que ella se movía en el mundo, la forma en que mantenía la compostura sin importar las circunstancias, le resultaba imposible de ignorar. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, era un recordatorio de que su propio mundo, tan calculado y perfecto, podía ser cuestionado por algo tan simple y poderoso como la autenticidad. Decidió seguirla a cierta distancia sin que ella lo notara demasiado. La observaba organizar su espacio, interactuar con los trabajadores, y notó la manera en que su presencia transformaba sutilmente el ambiente. La gente respondía con respeto y atención, no por miedo, sino por reconocimiento de su seguridad y capacidad. Marco comprendió que esa influencia no se podía comprar, no se podía imponer. Era algo que se ganaba con consistencia y carácter. Mientras la seguía, reflexionaba sobre lo que sentía. Nunca había experimentado una curiosidad tan intensa por alguien que no perteneciera a su mundo. La sensación de vulnerabilidad, mezclada con fascinación, lo mantenía alerta, consciente de cada detalle, y sin embargo, disfrutaba del desafío. Había algo en Valeria que lo obligaba a cuestionarse a sí mismo, a mirar más allá de lo evidente, a considerar que la vida tenía capas que ni el dinero ni el poder podían desvelar. Finalmente, Valeria se detuvo frente a un pequeño parque, y Marco se acercó sin hacer ruido, manteniendo cierta distancia. Ella lo miró con calma, sin sorpresa ni alarma, como si su presencia fuera parte de lo inevitable. «Te sigues interesando», dijo ella sin reproche, solo con una observación ligera. «Es imposible no hacerlo», respondió Marco, admitiendo, aunque solo para él mismo, la intensidad de su curiosidad. «Eres diferente a todo lo que he conocido». Valeria arqueó una ceja, con un gesto que combinaba diversión y desafío. «Diferente no siempre es mejor», comentó. «Solo es diferente. Tú, por ejemplo, estás acostumbrado a imponer y controlar. Yo, solo soy yo». Marco sintió un escalofrío. Esa simplicidad contenía un poder que él no podía ignorar. Cada palabra de Valeria lo enfrentaba a una realidad que no estaba acostumbrado a aceptar, que el control absoluto no lo protegería de las emociones, la curiosidad y la intriga que alguien como ella podía despertar. Se acercó un paso más, midiendo la distancia, intentando mantener el equilibrio entre su autoridad natural y la vulnerabilidad que sentía. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó con un tono que mezclaba sarcasmo y genuino interés. «¿Seguir este juego de palabras o mostrarme algo más de tu mundo?». Valeria lo miró, y por un instante, su expresión se suavizó ligeramente, dejando entrever un matiz de complicidad silenciosa. «No se trata de proponerte nada», dijo. «Solo espero que observes y aprendas algo que no podrías descubrir en tu mundo de lujo y control. La vida no siempre se mide en cifras o estatus. Algunas lecciones se aprenden solo en el contacto con lo real, con lo humano». Marco respiró hondo. Por primera vez, comprendió que aquel encuentro no era un simple juego de curiosidad. Era una invitación a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre los demás y sobre lo que realmente importaba en la vida. La naturalidad de Valeria, su autenticidad, su capacidad de desafiarlo sin esfuerzo, lo estaban transformando, aunque él aún no lo admitiera completamente. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos y profundos, y la ciudad comenzaba a encender sus luces. Marco y Valeria permanecieron frente a frente en el parque, conscientes de que aquel momento no era casualidad. La tensión entre ellos no era hostil,
sino cargada de significado. Un juego silencioso de poder, curiosidad y descubrimiento, donde cada palabra y mirada contaban más que cualquier gesto ostentoso o declaración de riqueza. «Debo admitir algo», dijo Marco finalmente, con un dejo de sinceridad que raramente permitía. «Este encuentro me está haciendo cuestionar más cosas de las que había esperado». «Eso suele pasar», replicó Valeria con una sonrisa mínima. «Algunos aprenden, otros solo fingen entender. Tú, señor, pareces dispuesto a aprender». Marco se quedó en silencio, observándola. Su presencia lo obligaba a reconsiderar todo: su control, su orgullo, su percepción de la vida y de las personas. Por primera vez, se encontraba frente a alguien que no podía manipular, ni impresionar, ni comprar. Valeria Cruz no solo lo desafiaba, lo transformaba silenciosamente, mostrando que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en el dinero o el estatus, sino en la seguridad, la autenticidad y la claridad de quien sabe quién es y qué quiere en la vida. Mientras la noche se asentaba sobre la ciudad, Marco comprendió que aquel encuentro era solo el comienzo. Valeria había dejado una marca en su pensamiento, un hilo invisible que lo uniría a ella de maneras que aún no podía anticipar. Y aunque su orgullo y su mundo de lujo lo instaban a resistirse, algo en su interior sabía que lo que estaba por venir cambiaría su vida para siempre, comenzando con una transformación silenciosa, profunda y definitiva que ni él ni ella podían aún imaginar. El salón de eventos del Hotel St. Regis estaba iluminado por candelabros de cristal que reflejaban destellos dorados en cada superficie pulida. Las mesas estaban cuidadosamente decoradas con manteles de seda blanca, copas de cristal y arreglos florales que desprendían un aroma delicado y envolvente. La música suave llenaba el aire, mientras los invitados conversaban en un murmullo elegante, mostrando sonrisas medidas y gestos de cortesía que parecían ensayados. Marco Beltrán ingresó al salón con paso firme, su traje negro impecable y la corbata perfectamente ajustada, reflejando la autoridad y seguridad que siempre proyectaba. Sin embargo, dentro de él, había una inquietud que ningún lujo podía apaciguar. La cena de compromiso con Renata del Real era el evento de la temporada, un espectáculo de estatus, poder y apariencias. Marco saludó a los presentes con cortesía, ofreciendo sonrisas estudiadas y palabras precisas, mientras sus ojos recorrían la sala buscando cada detalle, cada gesto, cada reacción que pudiera indicar problemas o elogios disfrazados. Todo debía estar bajo control, todo debía reflejar perfección. Pero entre tanta planificación y etiqueta, un pensamiento persistente lo mantenía en tensión. Valeria Cruz. La mujer de limpieza, que había cruzado su camino de manera inesperada, estaba en su mente con una intensidad que no podía ignorar. Su presencia, aunque distante, parecía acompañarlo en cada paso, recordándole que había algo más allá de su mundo perfecto. Los invitados comenzaron a tomar asiento, y Marco se sentó al lado de Renata, quien lo miraba con una mezcla de expectativa y orgullo. Su sonrisa era calculada, sus gestos precisos, pero él apenas podía concentrarse en ella. Su mente estaba ocupada por la idea de Valeria, por cómo alguien tan simple y real podía haber perturbado su equilibrio con apenas unas palabras y miradas. La tensión entre lo que se esperaba de él y lo que realmente sentía comenzaba a ser palpable. La orquesta empezó a tocar un vals suave, y los camareros se movían con precisión entre las mesas, sirviendo platos con movimientos casi coreográficos. Marco notó cada detalle, la textura de la comida, el aroma del vino, la conversación contenida de los invitados, pero no lograba concentrarse del todo. Su atención se desviaba constantemente hacia la puerta principal del salón, donde esperaba, de manera inconsciente, ver aparecer a Valeria. Era un pensamiento irracional, casi infantil, considerando la diferencia de mundos entre ellos, pero no podía evitarlo.
La idea de verla allí, en medio de tanto lujo y etiqueta, lo llenaba de una mezcla de anticipación y nerviosismo. De pronto, la puerta se abrió. Un grupo de invitados entró, seguido por un murmullo de sorpresa. Entre ellos, Valeria apareció. No llevaba uniforme ni ropa de trabajo, sino un vestido elegante que se ajustaba perfectamente a su figura, sencillo pero con un estilo que irradiaba confianza y sofisticación sin esfuerzo. La luz de los candelabros iluminaba su rostro, revelando una expresión serena pero firme, y su mirada recorría el salón con la seguridad de alguien que sabe exactamente quién es y qué quiere transmitir. Los murmullos crecieron, y algunos invitados no pudieron ocultar su sorpresa ante la inesperada aparición de la mujer que, hasta ese momento, nadie esperaba ver en un evento de la élite. Renata se tensó al instante. Su sonrisa calculada desapareció, reemplazada por un gesto de desconcierto que Marco reconoció al instante. Sus ojos se estrecharon y su mano se apoyó ligeramente en el brazo de Marco, un intento sutil de reafirmar control y presencia. Marco, sin embargo, no podía apartar la mirada de Valeria. Su presencia, tan natural, tan segura, irradiaba un poder silencioso que contrastaba con la rigidez artificial de la alta sociedad a su alrededor. La transformación de Valeria no era solo visual, era una declaración de fuerza y autenticidad que nadie podía ignorar. «Vaya», dijo Marco en voz baja, más para sí mismo que para Renata. «Nunca pensé que alguien pudiera aparecer aquí y alterar la calma de esta manera». Valeria avanzó entre las mesas con pasos seguros, recibiendo miradas sorprendidas, algunas de admiración, otras de incredulidad. Cada gesto suyo parecía medido sin esfuerzo, y Marco notó cómo incluso los camareros y el personal del hotel la reconocían de manera instantánea, como si su presencia impusiera un respeto silencioso. Cada detalle de su transformación era un mensaje sutil. No estaba allí para encajar, sino para ser ella misma, y eso era suficiente para generar un impacto profundo en todos los presentes. Renata finalmente se atrevió a hablar, con un tono que intentaba disimular la irritación y la sorpresa. «¿Quién? ¿Quién la invitó?», preguntó, tratando de mantener la compostura mientras sus ojos seguían a Valeria por todo el salón. Marco sonrió apenas, disfrutando de la reacción de Renata, pero mantuvo un gesto neutral. «Nadie la invitó», dijo. «Sin embargo, parece que su presencia es imposible de ignorar». Valeria se acercó lentamente a la mesa donde Marco estaba sentado. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante, un silencio sutil se apoderó de ambos. No necesitaban palabras. La conexión que habían establecido en encuentros anteriores hablaba por sí sola. Marco percibió un destello de desafío en sus ojos, una invitación silenciosa a explorar algo más allá de las apariencias y las formalidades. «Buenas noches», dijo Valeria con voz clara y firme, sentándose con elegancia. «Espero no haber interrumpido nada». «Para nada», respondió Marco, manteniendo un tono que combinaba cortesía y complicidad. «Al contrario, diría que su presencia es refrescante». Renata se tensó aún más, notando la naturalidad con la que Marco respondía a Valeria, sin la rigidez habitual que ella esperaba en estas situaciones. Cada palabra y gesto entre ellos estaba cargado de subtexto: respeto, admiración, desafío y, sobre todo, autenticidad. Valeria no buscaba impresionar, no buscaba aplausos ni reconocimiento, simplemente estaba allí, y eso era suficiente para desarmar la formalidad cuidadosamente construida del evento. La conversación continuó con cortesía, pero Marco no podía apartar la mirada de Valeria. Cada gesto suyo, cada movimiento de su mano al tomar la copa de agua, cada inclinación sutil de la cabeza, estaba cargado de presencia y confianza. Él se dio cuenta de que su mundo, lleno de lujo y perfección, podía ser cuestionado con algo tan simple como la autenticidad de una mujer que no necesitaba nada para imponerse. Renata, por su parte, intentaba mantener el control,
pero era evidente que su estrategia no funcionaba. Cada intento de intervención era recibido con naturalidad y seguridad por Valeria, quien nunca se mostraba intimidada ni impresionada. La tensión entre ellas era palpable, un juego silencioso de poder y presencia, donde Valeria, sin esfuerzo, desafiaba la rigidez y el orgullo de la alta sociedad. Marco, consciente de la tensión creciente, decidió intervenir con una sonrisa apenas perceptible. «Renata, creo que deberíamos disfrutar de la velada sin preocuparse demasiado por las sorpresas», dijo con un tono que mezclaba diplomacia y complicidad hacia Valeria. «La noche apenas comienza, y creo que todos aprenderemos algo inesperado». Valeria levantó una ceja, entendiendo el matiz de la frase. Su mirada transmitía un agradecimiento silencioso, un reconocimiento de que Marco estaba alineado con ella, aunque de manera sutil y controlada. La conexión entre ellos se fortalecía en medio del lujo y la formalidad, un vínculo invisible que desafiaba la etiqueta y las expectativas de la élite. Mientras la velada continuaba, Marco observó cómo Valeria se movía con naturalidad entre los invitados, respondiendo con cortesía, pero manteniendo siempre su seguridad y autenticidad. Cada interacción, aunque breve, parecía dejar una marca en quienes la rodeaban. Respeto silencioso, admiración contenida, sorpresa genuina. Marco comprendió que lo que la hacía poderosa no era la apariencia, sino la presencia, la claridad y la confianza que proyectaba. Renata, por su parte, intentaba recuperar el control, pero sus gestos se volvían cada vez más tensos. Marco, consciente de la situación, decidió mantener la calma, observando con interés cómo Valeria desafiaba sin esfuerzo el mundo al que él estaba acostumbrado. La escena no solo era un espectáculo social, era una lección silenciosa sobre autenticidad, poder y presencia. La noche avanzó, y la música continuaba llenando el salón con melodías suaves y envolventes. Marco y Valeria compartieron palabras medidas, gestos sutiles, miradas cargadas de significado. Cada instante reforzaba la transformación de Valeria, de la mujer que él había conocido en las calles, con humildad y trabajo, a alguien que podía caminar entre la élite sin perder su esencia, imponiendo respeto y admiración solo con su presencia. Marco comprendió que ese momento no solo cambiaba la percepción de los demás sobre Valeria, sino también la suya sobre sí mismo, sobre lo que realmente valoraba, sobre lo que significaba presencia, fuerza y autenticidad. La transformación visual y social de Valeria no era superficial, era una manifestación de su carácter, de su confianza y de la capacidad de ser ella misma en cualquier contexto. Mientras los candelabros brillaban y el salón se llenaba de murmullos sorprendidos, Marco Beltrán entendió algo fundamental. La verdadera fuerza no estaba en el control, el poder o la riqueza, sino en la claridad, la autenticidad y la seguridad de quien sabe quién es y qué quiere. Valeria Cruz, la mujer que había desafiado su mundo desde la humildad y la autenticidad, ahora estaba allí, transformada y poderosa, demostrando que el respeto y la admiración no se compran, se merecen. La noche continuó con su ritmo elegante, pero para Marco, cada gesto, cada palabra, cada mirada entre él y Valeria quedaría grabada como un punto de inflexión. La mujer de limpieza que hablaba 7 idiomas, que lo había enfrentado sin miedo, que caminaba con seguridad entre la élite, no solo había transformado la percepción de los invitados, sino también la suya propia. Y mientras la música seguía envolviendo el salón, Marco comprendió que la verdadera lección de aquella velada apenas comenzaba, y que la conexión entre él y Valeria sería el inicio de algo mucho más profundo de lo que cualquiera podía anticipar. El ambiente en el salón de eventos seguía cargado de elegancia y tensión. La luz de los candelabros caía en destellos cálidos sobre los manteles impecables, y los arreglos florales cuidadosamente dispuestos. Sin embargo, la atmósfera estaba teñida de un nerviosismo palpable. Algunos invitados no podían evitar lanzar miradas de sorpresa y curiosidad
hacia la mujer que había irrumpido en la velada con naturalidad y seguridad, desafiando todas las expectativas del evento. Valeria Cruz, ahora vestida con un vestido que combinaba sobriedad y elegancia, caminaba con paso firme entre las mesas, dejando tras de sí un halo de presencia que contrastaba con la rigidez y la pomposidad de los demás asistentes. Renata del Real no podía ocultar su irritación. Su sonrisa estudiada se había transformado en un gesto rígido, sus ojos estrechándose con la precisión de alguien que intenta mantener el control mientras percibe que lo está perdiendo. Marco, sentado a su lado, percibió la tensión y por un instante sintió una mezcla de diversión y desafío. No era común que alguien pudiera afectar a Renata de esa manera. La mayoría de los invitados solo se limitaba a seguir el protocolo y las apariencias. Valeria, sin embargo, no necesitaba hablar para imponer respeto. Su sola presencia alteraba el orden establecido. No esperaba que alguien así apareciera aquí, dijo Renata con un hilo de voz, intentando mantener la compostura mientras sus dedos jugaban con la servilleta. ¿Quién la invitó? Marco sonrió apenas, consciente del doble filo de su respuesta. No fue invitada, contestó, su voz calmada pero firme. Pero parece que su presencia es imposible de ignorar. Renata frunció el ceño, intentando encontrar una reacción que reafirmara su autoridad, pero Marco permaneció neutral, como si la fuerza de Valeria fuera algo que él reconocía y respetaba sin miedo ni necesidad de imponer nada. Valeria avanzó lentamente hacia ellos, su mirada fija en Marco, y cuando finalmente se sentó frente a él, la tensión en el aire se volvió casi tangible. «Buenas noches», dijo Valeria, con voz clara y serena, sin indicios de nerviosismo. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió Marco, controlando el tono para que sonara casual, aunque sus ojos brillaban con atención. «Al contrario, diría que tu presencia aporta algo distinto a esta velada». Renata se tensó, notando la naturalidad con la que Marco respondía a Valeria, sin la rigidez habitual que ella esperaba. Cada palabra entre ellos estaba cargada de subtexto, admiración, respeto y una complicidad silenciosa que contrastaba con el ambiente superficial del evento. Valeria no buscaba impresionar ni ganar aprobación, simplemente existía y, con ello, alteraba la percepción de todos a su alrededor. La conversación se volvió más sutil, cargada de gestos y miradas que decían más que las palabras. Marco notó cómo Valeria manejaba cada situación con una calma y seguridad que desarmaban cualquier intento de control externo. Cada movimiento suyo era medido, sin artificio, y aún así, irradiaba autoridad y presencia. La tensión entre Valeria y Renata crecía con cada instante. La antagonista, elegante y manipuladora, intentaba recuperar el dominio perdido, mientras Valeria permanecía imperturbable, consciente de su fuerza silenciosa. «Interesante», dijo Marco en un momento, dirigiéndose a Valeria. «Nunca pensé que alguien pudiera caminar entre la élite sin ceder ni un ápice de su autenticidad». Valeria levantó ligeramente una ceja, con un gesto que mezclaba diversión y desafío. «No se trata de caminar entre la élite, señor», replicó con firmeza. «Se trata de mantenerse uno mismo en cualquier entorno. Algunos lo olvidan». Renata no podía ocultar su irritación. Su sonrisa calculada desapareció por completo, reemplazada por un gesto de frustración contenida. Intentó intervenir en la conversación, buscando recuperar el control de la situación. «Marco, creo que esto se está saliendo de control», dijo con voz firme, pero su intento resultaba débil frente a la presencia de Valeria. «No es un lugar para improvisaciones». «Tal vez, Renata», respondió Marco, con una calma que contrastaba con la tensión de ella. «Pero algunas lecciones importantes no se aprenden en la comodidad de lo esperado». Valeria sonrió apenas, sin dejar de observar a Renata con una mezcla de serenidad y claridad. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba cargada de significado,
creando una dinámica en la que la antagonista elegante se veía superada por la autenticidad y seguridad de Valeria. Marco, por su parte, sentía cómo el respeto y la admiración hacia ella se intensificaban, reconociendo que su fuerza no provenía de artificios, sino de la confianza absoluta en sí misma. «Es fascinante», dijo Marco, inclinándose ligeramente hacia Valeria. «Tu presencia altera toda la energía de este lugar. No necesitas lujo ni protocolo para imponerte». Valeria lo miró con una expresión serena, pero sus ojos brillaban con un destello de complicidad. «El verdadero poder, señor, no se impone ni se compra. Se demuestra en cómo uno se mantiene cuando todo a su alrededor intenta desestabilizarlo. Algunos lo llaman fuerza, otros autenticidad». Renata, notando que cada intento de restablecer control era inútil, respiró profundamente y se retiró un poco, evaluando la situación con cautela. Marco, consciente de la dinámica que se estaba formando, decidió mantener la calma y permitir que Valeria continuara desafiando las normas de la velada con su sola presencia. La tensión no era hostil, sino un juego de poder silencioso, donde cada gesto, cada mirada y cada palabra contenían significados ocultos. Mientras la música suave continuaba llenando el salón, Valeria se levantó para desplazarse entre las mesas, saludando a algunos invitados con cortesía pero sin perder su seguridad. Marco la observaba, notando cómo su presencia influía en el comportamiento de los demás. Respeto silencioso, sorpresa contenida, admiración genuina. La mujer que había sido solo una limpiadora unos días antes, ahora caminaba entre la élite con una naturalidad que desafiaba la percepción de todos, incluyendo la de Marco. Renata intentaba mantener su fachada, pero la tensión interna era evidente. Cada vez que Valeria interactuaba con los invitados, los gestos de Renata se volvían más rígidos, su sonrisa más forzada. Marco, percibiendo la situación, decidió intervenir con sutileza. «Renata, creo que la velada tiene su propio ritmo», dijo con un tono que mezclaba diplomacia y complicidad hacia Valeria. «Tal vez sea mejor disfrutar de cada momento sin intentar controlarlo todo». Valeria levantó una ceja, comprendiendo el matiz de la frase. Su mirada transmitía un reconocimiento silencioso hacia Marco, un entendimiento tácito de que él apreciaba su autenticidad y presencia, incluso en un entorno que valoraba tanto la apariencia. La conexión entre ellos se fortalecía en medio del lujo y la tensión, un vínculo invisible que desafiaba la etiqueta y las expectativas de la alta sociedad. Mientras avanzaba la velada, Marco percibió que Valeria no solo estaba transformando la percepción de los demás, sino también la suya propia. Su autenticidad, su claridad y su confianza contrastaban con la superficialidad de la etiqueta, recordándole que la verdadera fuerza no se encuentra en el poder o el estatus, sino en la seguridad de quien sabe quién es. La música continuaba, los invitados conversaban, y el brillo de los candelabros iluminaba rostros que no podían ocultar la sorpresa ante la presencia de Valeria. Marco comprendió que aquella mujer no solo había alterado la velada, sino que también había desafiado la estructura misma del control social que Renata intentaba mantener. Cada palabra de Valeria, cada gesto, cada mirada, era una lección silenciosa de autenticidad y fuerza. Renata, por su parte, entendió que sus intentos de manipular la situación eran inútiles. Marco, consciente de la dinámica, decidió simplemente observar y dejar que Valeria demostrara su poder silencioso. La tensión entre la antagonista y la mujer auténtica crecía, pero no con confrontación abierta, sino con un juego sutil de presencia y significado, donde la victoria no se medía en palabras, sino en la fuerza que emanaba de cada gesto y mirada. La velada continuó, y Marco percibió algo que no había anticipado. El respeto y la admiración que sentía por Valeria no eran superficiales ni pasajeros. Cada acción suya, cada interacción con los invitados, cada momento de calma y seguridad, reforzaba una verdad que él había olvidado. La verdadera autoridad y poder provienen de la autenticidad.
no de la riqueza ni del estatus. Mientras la noche avanzaba, Marco y Valeria compartieron miradas, gestos y silencios cargados de significado. Cada instante reforzaba la transformación silenciosa y poderosa de Valeria, de la mujer humilde y trabajadora que él había conocido, a alguien capaz de caminar entre la élite sin perder su esencia, imponiendo respeto y admiración solo con su presencia. Marco comprendió que aquella velada no solo era un evento social, era un escenario donde la velada continuaba con su ritmo elegante. Pero para Marco Beltrán, cada instante estaba cargado de una tensión silenciosa que lo mantenía alerta. Valeria Cruz había logrado algo que parecía imposible: alterar la dinámica de un evento que él siempre había controlado con precisión absoluta. Su presencia era un desafío constante, pero no de manera agresiva, sino con la firmeza y naturalidad de alguien que conoce su valor y no necesita aprobación. Cada mirada, cada gesto y cada palabra que intercambiaba con los invitados o con Marco mismo reforzaba su autoridad silenciosa, un poder que ningún lujo ni posición podían otorgar. Renata del Real, la antagonista elegante y manipuladora, observaba desde su lugar con los labios ligeramente apretados, su expresión cuidadosamente contenida. Cada movimiento de Valeria era un recordatorio de que su intento de controlar la velada y la percepción de Marco estaba fallando. Intentaba intervenir con comentarios sutiles, con gestos de autoridad que resultaban, sin embargo, ineficaces frente a la naturalidad de Valeria. La tensión entre ambas mujeres era palpable, cargada de un subtexto de competencia y desafío, donde la verdadera fuerza no se medía por riqueza ni estatus, sino por presencia y autenticidad. Marco se movía entre la admiración y la preocupación. No era solo que Valeria dominara la atención de los invitados, era que, de manera silenciosa, le estaba enseñando algo sobre sí mismo. Durante años había medido su valor por el control que podía ejercer sobre los demás y la perfección de su entorno. Pero frente a Valeria, esos parámetros parecían vacíos. Su mirada la seguía con atención, observando cómo se desenvolvía con una confianza que él reconocía y admiraba, consciente de que cualquier intento de intervención de su parte sería innecesario y hasta contraproducente. Valeria se acercó a la mesa donde Renata intentaba recuperar la compostura. Su andar era firme y elegante, sin exageraciones, y al llegar frente a la antagonista, detuvo su mirada en ella con calma absoluta. No era una mirada de confrontación agresiva, sino de claridad absoluta. Sabía quién era, conocía su fuerza y no necesitaba demostrar nada para imponerse. Renata, en cambio, intentaba sostener su fachada, pero cada parpadeo y cada gesto revelaban la frustración de sentirse superada. Es curioso cómo algunas personas se preocupan tanto por la apariencia, dijo Valeria con voz serena y sin levantar el tono, cuando lo que realmente importa no se puede fingir. Renata arqueó una ceja, con un gesto que mezclaba sorpresa y desdén. ¿Acaso crees que puedes enseñarme algo sobre control y elegancia?, preguntó, intentando recuperar autoridad. Este lugar, estas personas, todo sigue reglas que tú no comprendes. Valeria sonrió apenas, como si la afirmación de Renata fuera más un entretenimiento que una amenaza. No necesito enseñar nada, replicó con calma. Solo demuestro que se puede mantener integridad y respeto sin necesidad de imponer miedo o manipulación. Algunos lo llaman fuerza, otros autenticidad. Tú decides cómo llamarlo. Marco observaba cada intercambio, reconociendo la precisión de las palabras de Valeria y la manera en que su sola presencia desarmaba la estrategia de Renata. No era un triunfo superficial, era una lección silenciosa de poder y dignidad que se manifestaba sin estridencias, únicamente con claridad, seguridad y autenticidad. La conversación con Renata continuó mientras los invitados seguían su propio ritmo, algunos notando la tensión, otros ignorándola, pero todos percibiendo que algo distinto estaba ocurriendo. Marco percibió que la transformación de Valeria no era solo visual, era una transformación social,
Un cambio en la manera en que las personas la percibían y, al mismo tiempo, una revelación para él mismo sobre lo que significaba verdadera fuerza y autoridad. «Marco», dijo Valeria inclinándose ligeramente hacia él cuando regresó a su mesa. «Hay algo que creo que necesitas comprender. No es sobre mí, ni sobre ella, ni sobre la velada. Es sobre cómo ves el mundo y lo que valoras en las personas». Él asintió, consciente de la profundidad de sus palabras. Había aprendido, en el corto tiempo que la conocía, que Valeria no hablaba por hablar. Cada frase contenía un subtexto. Cada mirada llevaba un mensaje oculto. La velada, que en apariencia era un simple evento social, se había transformado en una lección silenciosa sobre autenticidad, poder y respeto. Renata, percibiendo que su influencia sobre Marco se debilitaba, intentó nuevamente intervenir, pero esta vez con un gesto más directo. «No deberías dejar que alguien así te distraiga», dijo, con un tono que buscaba autoridad y preocupación combinadas. «Estamos aquí por algo importante, y tu atención debería estar enfocada en eso». Marco la miró, y por primera vez, sus ojos reflejaron una calma firme, diferente a la de antes. «Mi atención está donde debe estar», respondió. Y parte de eso incluye comprender la fuerza que algunas personas poseen, incluso sin ostentar lo que muchos consideran poder. Valeria sonrió levemente, reconociendo la claridad de su respuesta. La conexión entre ellos se fortalecía, basada en una comprensión silenciosa y mutua. No necesitaban demostrar nada a los demás. Su vínculo y reconocimiento eran suficientes. Mientras la música seguía llenando el salón, Marco notó cómo Valeria interactuaba con otros invitados, respondiendo con cortesía y confianza. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, era un recordatorio de que el respeto y la admiración no se imponían, se ganaban con autenticidad y presencia. La influencia de Valeria era tangible. Incluso los invitados que no la conocían mostraban una mezcla de sorpresa, curiosidad y admiración. La tensión con Renata crecía con cada minuto. Sus intentos de recuperar control eran cada vez más visibles, pero inútiles frente a la naturalidad y firmeza de Valeria. Marco comprendió que la mujer que había conocido en circunstancias humildes ahora se movía con una autoridad silenciosa que ningún lujo podía otorgar, y que su verdadera fuerza residía en su capacidad de ser ella misma en cualquier entorno, sin necesidad de aprobación externa. En un momento, Valeria se acercó nuevamente a la mesa de Marco, y él percibió un silencio cargado de significado entre ellos. No necesitaban palabras, la comprensión mutua hablaba por sí sola. Marco sentía que la lección de la velada no era solo para él, sino para todos los presentes. El verdadero poder no se mide en riqueza ni estatus, sino en la seguridad, autenticidad y claridad de quien sabe quién es. «Debo admitir algo», dijo Marco, con un tono que combinaba respeto y admiración. «Tu forma de estar aquí, de moverte, de comunicar sin hablar demasiado, es impresionante. No esperaba que alguien pudiera hacerlo con tanta naturalidad. No es impresionar lo que busco», respondió Valeria con serenidad. «Solo demostrar que se puede existir con dignidad y respeto en cualquier lugar, incluso en los entornos más rígidos y controlados». Algunos lo entienden, otros lo ignoran. Renata, escuchando la conversación, comprendió que cualquier intento de manipulación era inútil. Marco había reconocido la fuerza de Valeria, y su posición en la velada ya no podía ser cuestionada. Cada gesto de la mujer de limpieza, ahora transformada en presencia elegante y segura, era un recordatorio de que el verdadero poder y autoridad no se pueden comprar ni fingir. Mientras la velada continuaba, Marco y Valeria compartieron momentos de interacción silenciosa, miradas cómplices y gestos que reforzaban su conexión. La tensión con Renata permanecía, pero ahora era una tensión que subrayaba la fuerza de Valeria y la diferencia entre la autenticidad y la manipulación.
Marco comprendió que aquella noche no solo estaba presenciando un evento social, sino también un cambio profundo en su percepción del mundo y de las personas que lo rodeaban. La música seguía llenando el salón, las luces de los candelabros reflejando destellos cálidos en cada superficie. Y Valeria continuaba moviéndose entre los invitados con la misma seguridad y calma que la habían caracterizado desde el primer momento. Marco comprendió que lo que estaba ocurriendo no era una casualidad. Era una lección de vida, un recordatorio de que el verdadero respeto y admiración se ganan con integridad, autenticidad y presencia. Renata, resignada, finalmente se retiró un poco, aceptando que no podía imponer su voluntad frente a alguien cuya fuerza emanaba de la confianza en sí misma. Marco, consciente de la dinámica, decidió mantener la calma y dejar que Valeria demostrara su autoridad silenciosa. La velada se convirtió así en un escenario donde la autenticidad y la dignidad prevalecían sobre la apariencia y el control, dejando una impresión imborrable en todos los presentes y, sobre todo, en Marco Beltrán, quien comprendió que aquel encuentro sería el inicio de algo mucho más profundo y transformador de lo que había imaginado. Cada gesto, cada palabra y cada mirada compartida entre Marco y Valeria reforzaban una verdad silenciosa. La verdadera fuerza no reside en el poder, la riqueza o la posición, sino en la claridad, la autenticidad y la seguridad de quien sabe quién es y qué quiere en la vida. Y mientras la noche avanzaba, Marco comprendió que aquella mujer, que había irrumpido en su mundo desde la humildad y la autenticidad, no solo había alterado la velada, sino también su propia percepción de lo que significaba verdadera autoridad y respeto.